Son las 8 de la mañana, estamos en el informativo fin de semana. La Cámara de Diputados avaló que las cirugías estéticas o reconstructivas solo las realicen médicos con título o cédula de especialidad. Más adelante con el doctor Porfirio Castillo analizaremos esta resolución. En medio del reclamo del gobierno mexicano por la infiltración que hizo la DEA en los niveles más altos del cártel de Sinaloa, así como de la filtración de las diferencias entre dependencias de seguridad y el Departamento de Estado, el almirante José Rafael Ojeda expresó que a México se le respeta. Ordenaron a la UNAM abstenerse de seguir el proceso de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Esto, luego de que un tribunal federal desechara el amparo promovido por Esquivel, con el que intentó frenar el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Este sábado los partidos entre América y Pumas, así como el Chivas contra Cruz Azul, se roban los reflectores de la Liga Mexicana. En instantes, Luis Enrique Alfonso, nuestro experto en deportes, nos dirá quiénes son sus favoritos. Aprobado en lo general y en lo particular por 263 votos los artículos no reservados del proyecto de decreto relativo a las bases para la creación de una línea aérea del Estado. No es solo por la industria, es por las y los millones de mexicanas y mexicanos que viven del sector turístico y del sector de servicios. Lo que no están diciendo es que si solo el 30% de las y de los mexicanos viajan en avión es precisamente porque no hay una reglamentación tarifaria que daña a la competitividad de México, que atenta contra la competencia económica en la industria y que sin duda tendría un efecto muy nocivo hacia el erario. Esta es la discusión de las y los diputados sobre la reforma a la ley de aeropuertos y de aviación civil, en la que se quedó fuera el cabotaje. Con ello se prioriza la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea. Y esto vamos a hablar más adelante. Le voy a desarrollar todo este tema. Desde que llegué a Ciudad Juárez, el día 28, horas después del acontecimiento lamentable y doloroso, mi primer objetivo fue atender a las víctimas. Sí, todavía que resuelve la autoridad. Vamos a esperarnos. Definitivamente refleja demasiado. Yo creo que el quemar las piñatas es una manera pacífica de desahogar el dolor, el sentir, el saber que mucha gente está sufriendo. Así reaccionaron los migrantes luego de que se diera a conocer que la audiencia de Francisco Garduño, quien es el titular del Instituto Nacional de Migración, se haya aplazado hasta la siguiente semana. Exigen justicia, ya que aún no ha llegado en medio de la crisis en esta materia y luego de que 40 migrantes hayan fallecido, pues calcinados prácticamente, porque autoridades del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez les negaron la salida, es decir, los tenían bajo llave en medio de esa situación. Muy buenos días, yo me llamo Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado 22 de abril. Bueno, la audiencia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, esto por el incendio en la estación migratoria de la que ya le hablaba en Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos, ha sido diferida para el martes 25 de abril. El juez de control determinó lo anterior debido a que la defensa del funcionario argumentó que durante la mañana del viernes la Fiscalía General de la República le había entregado el expediente consistente en aproximadamente 10 tomos, por lo que no tuvo tiempo para revisarlo y por eso es que será hasta la próxima semana su comparecencia. Por su parte, Francisco Garduño
dijo que siempre ha estado al pendiente de la situación de los migrantes en el país. Atender a los familiares y estar atentos con ellos para otorgarles visas o documentos de razones humanitarias para que puedan ingresar al país, permanezcan en el territorio nacional las veces que ellos lo requieran, y también en comunicación permanente con los consulados a fin de que su intervención permitiera la diligencia del reconocimiento de los fallecidos. Así ha sido mi actuación y he estado pendiente, aquí estaré. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el resultado de la audiencia del próximo martes. No sé todavía qué resuelve la autoridad. Vamos a esperarnos. La planta de Constellation, presidente, ¿cómo va? Va muy bien la planta. Bueno, llama la atención la defensa que ha hecho el presidente de la República sobre este funcionario, a quien conoce desde que era jefe de gobierno y con quien trabajó en la administración pública local. México, un país donde solamente aquí ocurren estas cosas. 40 personas murieron por una incapacidad gubernamental y porque además los protocolos, si es que existían, no se cumplieron, no se llevaron a cabo. La Fiscalía General de la República está en investigación a este funcionario y él sigue al frente del instituto como si no pasara nada. Tal parece que la investigación, lejos de condenarlo, parece que se inclina hacia su exoneración. Es decir, que cuando termine la investigación, y esta es una opinión a título personal, parece que el presidente dirá, bueno, ya se investigó a Francisco Garduño y él es inocente. Así que, lejos de condenarlo, parece que se encamina esta investigación a lavar su figura y su perfil. Mientras tanto, también fue diferida la audiencia del contraalmirante en retiro, Salvador N., quien se desempeñaba como delegado del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez, y esta audiencia va a ser reprogramada para el día de hoy. A principios de la semana, el contraalmirante pues se le impuso prisión preventiva oficiosa y esta debe ser cumplida en el Centro de Readaptación Social número 3. Recordarle que este funcionario fue el primerito que negó la salida de los migrantes pese al incendio. Hay evidencia de que incluso se le habló por teléfono y se le mandó mensajes a WhatsApp de lo que estaba ocurriendo ahí en la base del Instituto Nacional de Migración, y él fue el que negó que se abrieran las puertas. Es uno de los principales responsables de esta pues múltiple tragedia de 40 personas calcinadas. La Fiscalía General de la República no pudo imputar a Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, por la muerte de los 40 extranjeros en Ciudad Juárez, debido a que el funcionario no tuvo acceso a la carpeta de investigación. Pero todo esto, ya se lo decía yo, se pudo evitar, y es que una serie de denuncias de migrantes sobre el peligro que representan las estaciones del Instituto Nacional de Migración, recopiladas por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, anticipaban la tragedia ocurrida en la estación migrante de Ciudad Juárez. De acuerdo con la información del reporte de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, fueron documentados 56 casos en los que se identificaron 202 abusos de migrantes, de los cuales más de la mitad fueron cometidos por agentes o personal del instituto, de tal modo que para la red, la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez no fue una cuestión aislada. A su vez, la organización migrante Pueblos Sin Fronteras dio a conocer que una caravana va a partir de Tapachula rumbo a la Ciudad de México el día de mañana domingo. Y el objetivo de la movilización será buscar dialogar con autoridades del gobierno federal, además de que van a pedir justicia por la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez. Y para tener más detalles sobre esta nueva caravana, saludo con mucho gusto a José Torres, corresponsal en Chiapas, y quien, como siempre, en esta ocasión va a seguir de cerca esa caravana rumbo a la capital del país. José, muy buenos días, ¿cómo estás?
Alejandro, buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, se ultiman ya los detalles para la salida de este nuevo contingente, de esta nueva caravana que en las primeras horas de este domingo se estará organizando para tomar la ruta que llevará por toda la carretera del sur de Chiapas y conectar con el estado de Oaxaca, consecutivamente subir hacia la Ciudad de México. En los últimos días aquí, Alejandro, se han presentado protestas por parte de los extranjeros y también de activistas, principalmente del director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, quien ha señalado que esta movilización de migrantes se organiza con la intención, como bien lo acabas de citar, de exigir justicia por los 40 migrantes que murieron allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero también para, de alguna manera, desahogar esta ciudad cárcel, como la ha denominado, en donde miles de migrantes se mantienen ahora varados ante la ineptitud, dice, del Instituto Nacional de Migración, que intenta tenerlos a toda costa en esta región sur del país. ¿Qué ha trascendido en las últimas horas? Bueno, según el propio activista y también los migrantes con los que hemos estado platicando, ya son más de 3,000 personas las que se han apuntado en un padrón que van a llevar ellos para de alguna manera también tener control de cuántas personas se van movilizando, y dicen, si en algún momento las autoridades mexicanas buscan darles papeles o algún tipo de permiso, pues tener ahí ya ese padrón listo. Así que se vislumbra, Alejandro, una caravana bastante nutrida, bastante fuerte en cuanto a integrantes, pero también una caravana que va a marchar con esa intención de exigencia de justicia y principalmente con la necesidad de salir de aquí de la frontera sur, donde han estado varados ya durante muchos meses, Alejandro. Sin duda, a partir de el gobierno del presidente López Obrador, las caravanas de migrantes pues cobraron una relevancia más importante. No lo digo porque sea una responsabilidad del presidente, sino porque la coyuntura y la circunstancia internacional pues marcó un antes y un después en estas caravanas. Hemos visto pues cómo los migrantes, tan solo, pues no solamente ya de Centroamérica, sino de Venezuela y otros países, lo único que quieren pues es llegar a los Estados Unidos para tener una vida mejor. Y la política de los Estados Unidos, junto con, en acuerdo con el presidente de la República, López Obrador, ha sido de contención y de que pues México se haga responsable. Mi querido Pepe Torres, tú que has seguido las últimas caravanas, ¿cómo ves esta situación de cara a lo que está pasando? Y sobre todo también por lo que ocurrió en Ciudad Juárez, también marca un antes y un después. Sí, lo dices bien, Alejandro. La situación de Ciudad Juárez es un antes y un después, es un parteaguas, y justamente la expectativa está puesta en esta caravana. Los mismos migrantes están preguntándose qué es lo que va a pasar con ellos o cómo va a reaccionar el gobierno mexicano, principalmente cuando vea este contingente avanzar por carreteras del sur de Chiapas. Bueno, los activistas señalan que será imposible que el gobierno mexicano active algún tipo de retención a través de la Guardia Nacional o a través de corporaciones policíacas y también del Instituto Nacional de Migración después de lo que pasó. Sin embargo, está esa expectativa, como te menciono, de que pudieran existir en algún momento operativos de detención de estos migrantes que buscan avanzar. Pero lo que sí es un hecho es que mañana a las 5 de la mañana, a más tardar, este grupo, este nuevo Vía Crucis, como lo han denominado también, va a salir de aquí de Tapachula y va a intentar avanzar más de 1,000 kilómetros hasta la Ciudad de México, que es el punto meta al que se busca llegar durante los próximos días, Alejandro. ¿Cómo has palpado, cuál es el ambiente que sientes sobre la autoridad federal o estatal en torno a esta caravana? Caravanas anteriores incluso fueron impedidas precisamente por agentes del Instituto Nacional de Migración. Hubo hasta golpes para contener este avance hacia la Ciudad de México y hacia la frontera norte. ¿Qué percibes? ¿Se ha pronunciado alguna institución gubernamental al respecto o qué se espera? No, incluso se ve hasta apagada la movilización por parte de las autoridades federales. Me refiero en cuanto a operativos o cuanto a retenes en busca de inmigrantes que intentan avanzar. Nada de eso se ha visto en las últimas semanas, y esto después de lo ocurrido ahí en Ciudad Juárez, y es lo que mantiene de alguna manera vivo el entusiasmo por parte de los migrantes de avanzar, y dicen ellos, de llegar
a la Ciudad de México, que, como te menciono, es el punto meta. Al llegar allá, al centro del país, la intención será primero ir a la Basílica de Guadalupe y, en consecuencia, pues intentar tener diálogo con las autoridades federales y con el presidente Andrés Manuel López Obrador para esta exigencia de justicia que te menciono y también para pedir estos permisos de libre tránsito por México para moverse hacia la frontera norte, que al final de cuentas pues es el destino de muchos migrantes. Bueno, pues ahora se conjuntan dos cosas. Por un lado, la caravana migrante pues viene con este sueño, del sueño americano de llegar a los Estados Unidos para tener un modo mejor de vida, pero al mismo tiempo viene en una fuerte protesta por el trato que se le ha dado a los migrantes en nuestro país, y no se diga por los 40 pues indocumentados que fallecieron a raíz del incendio allá en Ciudad Juárez. En efecto, Alejandro, y no únicamente esos 40 migrantes de la reciente tragedia en Ciudad Juárez, sino también mencionan los extranjeros que están aquí en Tapachula, sí, por todos aquellos que han muerto o que han caído en las manos duras, como mencionan, del Estado mexicano y que desafortunadamente pues no han podido seguir en esta peligrosa ruta que los busca llevar hasta la frontera norte con Estados Unidos. Bueno, no se diga lo que pasó en San Luis Potosí, que se buscaba a un grupo de personas y en esa búsqueda pues salió que más de 100 indocumentados estaban siendo presa del crimen organizado, y esa es la historia de todos los días en México. Sí, justo también apenas ayer fue desmantelado un campamento pues que utilizaban redes de trata de personas aquí en el centro de Chiapas, donde tenían a 400 migrantes, los cuales pues ya no fueron ubicados en ese lugar, están siendo monitoreados en estos momentos por las autoridades federales. Fueron detenidos 2 presuntos coyotes, como se les llama, pero las investigaciones están en puerta en torno a este hecho, y como bien lo mencionas, es la radiografía que a diario se tiene en torno al fenómeno migratorio, y también que orilla a muchos migrantes a salir de esta manera, como lo van a hacer mañana. Oye, Pepe, entonces la caravana sale mañana, ¿y cuál es la ruta que se espera? ¿Tú vas a venir con ellos paso a paso siguiendo pues esta marcha, y vas a estar dándole cobertura para todos los espacios del Heraldo Media Group, para radio, para televisión, para la página web? ¿Cuál es el itinerario que se espera? Si salen el domingo, ¿cuándo estarían llegando a la Ciudad de México? Bueno, se tiene previsto caminar de forma muy lenta debido a que en esta caravana van muchos niños, van muchas mujeres también. Entonces eso ha provocado de alguna manera que los organizadores de esta caravana, Pueblos Sin Fronteras principalmente, estipulen que mañana se camina un aproximado de 15 kilómetros hacia el ejido Álvaro Obregón, todavía dentro de Tapachula, y pues podría llevar incluso hasta 2 semanas llegar a la Ciudad de México por estas circunstancias que te comento, porque bueno, es importante mencionarlo, Alejandro, el calor aquí es agobiante e impide que avancen rápido hacia el destino final en la Ciudad de México. Así es. Mi querido José Eduardo Torres, colaborador del Heraldo Media Group y quien va a seguir de cerca esta caravana, estaremos haciendo enlace contigo mañana para radio en el 98.5 de FM y estaremos pendiente de tu cobertura. Te mando un abrazo y, como siempre, nuestro reconocimiento a tu profesionalismo. Abrazo de vuelta, Alejandro, y estamos pendientes de lo que ocurra con esta caravana. Muchas gracias. A pesar de todo, los migrantes pues siguen llegando a Juárez debido a la próxima eliminación del título 42 el 11 de mayo, por lo que se tiene previsto que más extranjeros en situación de movilidad arriben a la ciudad fronteriza y enfrentarán nuevos retos que no se habían vivido y que pueden llevar a un estallido social. Esto de acuerdo con lo dicho por el padre Javier Calvillo, dirigente de la Casa del Migrante. Y durante sus 30 años de vida, el Instituto Nacional de Migración ha sido señalado, mire, de corrupción, extorsión, tortura, abusos y más, por lo que el organismo, a cargo de la Secretaría de Gobernación, se perfila a desaparecer y a dar paso al surgimiento de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Hablamos de la tercera dependencia con más quejas por las violaciones a los derechos humanos. Durante el año pasado ocurrieron más de 2.141
quejas o denuncias y únicamente está por debajo del Instituto Mexicano del Seguro Social con 3.789 casos, así como del organismo administrado, desconcentrado y prevención y readaptación social con 2.679. A su vez, el ISSSTE se colocó en cuarto lugar con 1.258 quejas y el top 5 lo cerró la Secretaría de Bienestar con 994. Por su parte, diversos sectores de la Iglesia Católica en el país han criticado duramente este anuncio. El padre Julio López, encargado de movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, afirmó que no es necesario inventar un nuevo consejo con nuevas estructuras, por lo que no existe voluntad política de cambio. Destacó que esto solo sería una cortina de humo para tratar de tapar la desgracia ocurrida en Ciudad Juárez, además de que el padre Julio López hizo hincapié en que el padre Alejandro Solalinde no se ha pronunciado en contra de dicho crimen. Y mire, esta semana más de 350 organizaciones encabezadas por Agenda Migrante entregaron a la Cámara de Diputados su decálogo de 10 medidas urgentes para la migración segura, ordenada y humana en México. Entre las medidas propuestas destacan reformas a la Ley de Migración para evitar detención de personas en tránsito por más de 36 horas, transformación, equipamiento y mejora de las 56 estaciones migratorias, acciones contra la trata de personas y el tráfico ilícito de personas. Vamos hasta la Terminal del Norte en la Gustavo A. Madero, donde decenas de migrantes buscan seguir su camino y han hecho de ese lugar prácticamente su casa en los últimos meses. Nuestro compañero reportero Gerardo Galicia está ahí y nos tiene informe detallado de lo que ocurre. Mi querido Jerry, muy buenos días. Así es, mi querido Alex, excelente mañana, amigos de Heraldo Televisión, Heraldo Radio. Ya hemos hecho un recorrido por la terminal de autobuses del norte, y si bien no hemos visto grupos grandes de migrantes centroamericanos, sí podemos apreciar ya distintos grupos, sobre todo en familia. Llegan hasta este punto, algunos ya deportados, algunos más cansados porque van a mitad de camino para poder lograr el sueño americano. Y se pueden apreciar, Alex, ya muy cansados, incluso con la mirada un tanto triste, porque llegando justo a la Ciudad de México y en específico en la terminal de autobuses del sur, sencillamente no tienen ayuda. Es difícil, Alex, sobre todo bañarse, es difícil incluso conseguir alimentos en este perímetro por algunos días y por las tardes. Hay personas de buen corazón que se acercan a los centroamericanos y les brindan un plato de comida. Esta situación es lo que mantiene a muchos en este punto mientras consiguen los recursos para poder continuar con el sueño americano. Minutos antes de esta participación, Alex, tratábamos de dialogar con algunos de ellos, bastante tímidos, se niegan a salir al aire, pero nos comentan que es una travesía bastante complicada, y de hecho se utiliza la terminal de autobuses del norte para poder pernoctar de manera segura, porque muchos de nuestros hermanos centroamericanos sencillamente son estafados en este viaje para tratar de llegar a los Estados Unidos. Así que lo que hemos encontrado, mi querido Alex, es que sí, continúa el flujo de migrantes, pero la situación es cada vez más complicada justo llegando a la Ciudad de México, y muchos de ellos incluso ya piensan en regresar a sus hogares. Por lo pronto, mi querido Alex, es el reporte. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes. Para quienes nos siguen a través de la frecuencia radiofónica en todo el país, pues decirles que nos estás presentando imágenes precisamente relevantes de gran parte de estos indocumentados que hacen base ahí en la Central Camionera del Norte, y que incluso pues a veces los dejan dormir en la madrugada ahí cuando empiezan las funciones con mayor actividad de los traslados. Prácticamente ellos salen, usan el baño, están ahí pernoctando, y es gente que cada historia es como sacada de un cuento, porque han recorrido hasta 8 países a pie para llegar a México con el sueño de cruzar la frontera norte. Mi querido Jerry, pues vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo y que tengas buen día. Así es, Alex. Seguimos muy atentos. Excelente mañana.
Vamos a una pausa y volvemos con más información. Ocho de la mañana con 30 minutos hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y continuamos con el tema migrante. Tengo el gusto de saludar al padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino. Padre, muy buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarle. Buenos días, muchas gracias. Pues aquí estamos platicando con este tema tan importante, tan intenso. Vaya que la crisis migratoria ha agudizado en los últimos años, y no se diga en el último año, padre. ¿Cómo ve la situación? Bueno, es una manifestación a nivel mundial que yo ya he tratado de explicar, es mi reflexión. El sistema neoliberal capitalista entró en franca decadencia y entonces ya no hay barreras ni geográficas, ni de distancia, ni nada, y empiezan entonces a brincar de un continente a otro, como lo estamos viendo aquí en Hermanos en el Camino. Y las naciones no están preparadas para eso, porque nadie puede frenar la migración, pero tampoco pueden simplemente responder reprimiéndola, sino hay que entenderla y tiene que haber un acuerdo entre naciones. Por ejemplo, entre México, Estados Unidos y Canadá no hay ningún acuerdo que corresponda al TEMEC, y debe haberlo. Entonces, cada quien está tratando de dar una respuesta. Por ejemplo, Canadá, pues a su manera y tomando decisiones unilaterales, pues cerró su frontera, ¿verdad? Sí. Pero no con el acuerdo ni de México, de Estados Unidos tal vez sí, pero entonces se requiere tomar un acuerdo para ver de manera global, de manera integral, de manera transversal este tema de la migración. Padre Solalinde, lo que ocurrió, sin embargo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, marca un precedente en este tema. Usted tuvo una reunión, de acuerdo a lo que ha dicho, con el presidente López Obrador, y ahí hubo conclusiones. Usted le propuso al presidente de la República desaparecer el Instituto Nacional de Migración para dar paso a una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería. La propuesta en realidad no viene después del 27 de marzo, ni tampoco el 15 de marzo que yo lo vi. Viene desde antes, viene desde 2018, cuando más de 500 personas de casas, de iglesias, de albergues, defensores de derechos humanos nos reunimos y sacamos esa conclusión y pensamos que el Instituto Nacional de Migración debía de desaparecer y debía transformarse. Pero no se pudo antes por las presiones constantes de Estados Unidos. Hay que decirlo, Estados Unidos ha sido un mal vecino y ha presionado a México y lo ha orillado a cosas que no se deben. Entonces, desde el año pasado, desde octubre del año pasado, el presidente había acordado una entrevista conmigo, pero desgraciadamente yo no pude porque me encontraba en Tijuana y viajaba a California. Pero después esa reunión se pasó al 15 de marzo, antes de que pasara la tragedia, y ahí se confirmó que sí, que debería de desaparecer el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué cambiaría, padre? ¿Qué cambiaría conforme funciona, o mejor dicho, dejó de funcionar el Instituto Nacional de Migración? Porque este caso de Ciudad Juárez puso al descubierto incluso actos de corrupción en esta administración, en el manejo de la migración. No hay protocolos, a pesar de que existen, no se han cumplido. ¿Qué es lo que cambiaría esta coordinación? Lo que pasó el 27 de marzo en Ciudad Juárez vino a confirmar y a acelerar el cambio del Instituto Nacional de Migración. Para empezar, tiene que separarse el aspecto administrativo del aspecto de seguridad. No puede ser ya que una dirección como control y verificación, en este caso a cargo de Antonio Molina, pueda seguir formando parte de una nueva institución que quiere ahora apegarse a los derechos humanos y sobre todo
a principios que ya desde la ley de 2011 estaba propugnando, como es el principio pro persona, el bien superior de la niñez, la reunificación familiar, etcétera. En ese sentido, tendría que salir control y verificación esta dirección, y tendría que mandarse, al separar el aspecto administrativo del aspecto de seguridad, tendría que separarse del aspecto de seguridad, y entonces iría a la Secretaría de Seguridad, porque ese es su lugar, Secretaría de Seguridad. Y allí es donde estaría exactamente la Guardia Nacional, entrarían las Fuerzas Armadas, Migración. Sería una casa, una oficina de atención amable, donde ya no se perseguirían de ninguna manera a los migrantes, donde tendría que ser todo muy transparente y atenderlos en sus demandas documentales, que es lo que a ellos más les interesa. Entonces, las estaciones migratorias desaparecerían, se transformarían, dejarían de ser cárceles, que es lo que son, porque son cárceles, para hacer estancias, en primer lugar, de información, para dar una información de veras detenida, personalizada a las personas migrantes, pero también de orientación, porque ellos tienen que estar bien informados y orientados acerca de las decisiones que deben de tomar. Luego, acompañarlos, necesitan un stand de acompañamiento. Ya. Este es un proyecto que todavía pues está en el aire, si bien tuvimos una... ¿Nos escucha, padre Solalinde? Ya, es que tuvimos una breve falla ahí en la comunicación. ¿Ahí nos escucha, padre? Tenemos problemas en la comunicación. Bueno, es una propuesta apenas, pero todavía, pues, si bien el presidente de la República le ha dicho al padre Solalinde que aprueba este proyecto que plantea el padre Solalinde, todavía pues no se ha dado el paso y no sabemos cuándo va a ocurrir esta situación. También decir que, bueno, el padre Solalinde, pues, quien es director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, lleva pues muchos años trabajando pues directamente con los migrantes. Padre Solalinde, ya recuperamos la comunicación, ¿nos escucha? Sí, estamos otra vez, claro que sí, con mucho gusto. Quiero hacerle una pregunta de acuerdo a lo que algunas asociaciones de migrantes han pronunciado al decir que a veces extrañan al padre Solalinde, que tuvo una posición enérgica con los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, y que ha sido hasta cierto grado condescendiente de lo que está pasando con el gobierno de López Obrador. ¿No considera que a usted le ha faltado esa posición enérgica que conocimos al padre Solalinde en otros gobiernos? Lo que le ha faltado a los que no entienden esto es lo que está pasando y lo que han cambiado. Yo no vivo del pasado y no se puede confundir la lucha que yo hacía con los gobiernos corruptos con un presidente que no es corrupto. Si no lo entienden porque no se acercan a él, no se acercan. Pero yo puedo seguir hablando con el gobierno Tenemos problemas en la comunicación. Bueno, pues así el padre Solalinde habla del problema de los migrantes y bueno, ya lo escuchó usted, dice, bueno, pues los gobiernos anteriores sí fueron corruptos, el del presidente López Obrador no. Lástima que se nos cayó la comunicación porque pues queríamos preguntarle al padre Solalinde también, pues qué considera que pasó en Ciudad Juárez. ¿No hubo corrupción? Padre Solalinde, ¿lo recuperamos? A ver, nada más preguntarle, dice usted, pues los gobiernos pasados, la corrupción que imperó, ¿no considera que lo que pasó en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez es también parte de una corrupción en el sistema actualmente? Mire, yo le voy a decir una cosa porque quiero contestar la pregunta que no terminé. Yo siempre he luchado, en primer lugar, nunca he dejado de estar con los migrantes. Todo el tiempo es mi vida. Yo vivo en un migrante. No podemos. Gracias, padre Solalinde. Ahorita lo recuperamos. Que tenga buen día y ahorita intentamos, porque no estamos teniendo fallas en la comunicación. Vámonos a otros asuntos.
Ruta 2023. Las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez de la coalición Juntos Haremos Historia y Alejandra del Moral de la alianza Va por México, pues apenas han visitado una quinta parte del territorio. Hasta este viernes 21 de abril, día 19 desde que iniciaron las campañas, Alejandra del Moral ya recorrió 29 de los 125 municipios del Estado de México. Por otro lado, Delfina Gómez, en ese mismo lapso, ha recorrido apenas 31 municipios. Delfina Gómez visitó Ixtapaluca recientemente, donde calificó con 8 su participación en el primer debate, al considerar que tiene aspectos que mejorar. Aseguró que le hizo falta tiempo para explicar sus propuestas y reconoció que tiene que ser más precisa. ¿Qué hará Delfina Gómez este sábado? José Ríos, tú tienes todos los detalles. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta mañana de sábado. Te informo que las campañas rumbo a la gubernatura del Estado de México están muy intensas y es que ambas candidatas van a estar en la región del Valle de México. ¿Qué significa esto? Pues obviamente la zona más poblada que cuenta la entidad mexiquense en cuestión de electores. Y por otro lado, la candidata Delfina Gómez Álvarez pues va a realizar su gira por esta región un poquito más hacia el norte, comenzará sus recorridos en el municipio de Acolman y posteriormente hace escala en el municipio de Tecámac, zona clave donde también ya cuenta con una gran presencia de cuadros operadores de Morena en este municipio, donde pues no podemos dejar de lado que aquí se encuentra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y culmina por la tarde en el municipio de Catepec de Morelos, el más poblado de la entidad, el que es gobernado por Morena y que ya había realizado una visita hace 2 semanas a este municipio. Sin embargo, pues se está buscando más apoyo de la ciudadanía. Obviamente un mitin dentro de esta localidad que pues reúne más de 1 millón de personas, pues no es nada comparado para estar realizando un solo mitin. Pues sorprende que después de este debate ambas candidatas otra vez reinician estas giras masivas en las zonas donde el electorado es muy clave. Vamos a estar al pendiente sobre estas giras, Alejandro. Este es mi informe hasta el momento. Gracias, Pepe Ríos. Bueno, pues ahí está la maestra Delfina, dice, tengo mucho que mejorar. Vaya que tiene que mejorar muchas cosas, empezando, bueno, pues por explicar lo que ha ocurrido como secretaria de Educación Pública, entre otras cosas. Vámonos ahora con Gerardo García, corresponsal allá también en el Estado de México, para que nos platique de la agenda priista. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y también al auditorio. La candidata de Va por el Estado de México por la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral Vela, visitará este sábado 3 municipios mexiquenses ubicados en la zona oriente tras estar en Valle de México este viernes. De acuerdo a la programación, la priista iniciará actividades a las 10:15 horas en Valle de Chalco al tener un mitin en frente del comité municipal. Posteriormente, a las 14 horas, se irá hacia La Paz para tener otro evento y finalmente cerrará el día 19 de campaña en Nezahualcóyotl, en el que tendrá 2 congregaciones, una a las 15:39 horas y la segunda a las 16:45 horas, y así continúa la ruta hacia el 4 de junio, donde se renovará la gubernatura mexiquense. Mi reporte desde el Estado de México. Bueno, y ahora es momento de ir hasta Coahuila, donde también habrá elecciones. Es que los candidatos siguen en campaña para buscar el voto de los ciudadanos. Manolo Jiménez, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad al gobierno de Coahuila, estuvo de gira en Piedras Negras, donde ofreció becas del 100% a las madres de familia que quieran estudiar preparatoria o una carrera, y a quienes opten por emprender un negocio, acceder a créditos sin intereses. El candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, visitó el municipio de Zaragoza, donde se comprometió a cuidar el agua y detonar de manera sustentable el desarrollo económico de la región norte del estado. El candidato del Partido del Trabajo a Coahuila visitó el municipio y pues ahí estuvo prácticamente platicando
con la gente también de lo que fue el resultado del debate pasado, y donde se declaró pues prácticamente ganador de aquella discusión. En más información, pues le cuento que el candidato de Morena, Armando Guadiana, recorrió las calles de Castaños y Monclova, donde aprovechó para dialogar con los habitantes, llevando sus propuestas y exhortarlos a votar por él. Y para conocer la agenda de los candidatos, saludo a nuestro compañero corresponsal Alejandro Montenegro. Tocayo, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Te saludo con gusto desde Coahuila, donde continúan las campañas de los 4 candidatos a la gubernatura de Coahuila, quienes tienen ya 20 días recorriendo el estado para intentar convencer a la ciudadanía rumbo a la elección del próximo 4 de junio. Rápidamente te comento que Manolo Jiménez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, tiene este sábado diversos eventos programados. El principal de ellos es que asistirá a uno de los cruceros más concurridos de Saltillo, la capital de Coahuila, donde pues tendrá ahí reunión con militantes y simpatizantes y abordará a los automovilistas que pasen por este concurrido lugar. Por otro lado, Armando Guadiana, pues continuará sus recorridos en la región centro. Desde ayer estuvo haciendo diversos recorridos en municipios como San Buenaventura y Nadadores de ese sector, y continuará realizando estos recorridos. Por otro lado, Ricardo Mejía, el candidato del PT, tiene programados eventos en la región norte del estado. Va a estar este sábado en el municipio de Piedras Negras, en el municipio de Zaragoza y también en el municipio de Acuña, donde sostendrá diversos eventos. Y finalmente, Lenín Pérez, candidato de la alianza UDC Verde, estará también en la región sureste del estado, en los municipios de Ramos Arizpe y de Saltillo. Es la información desde Coahuila. Ruta 2023. Bueno, y llegó el momento de conocer lo que hicieron los suspirantes a la presidencia de la República, o las corcholatas, como las ha mencionado el presidente de la República. Y comenzamos con Marcelo Ebrard. El titular de Relaciones Exteriores recibió un premio en Estados Unidos por su lucha contra el cambio climático, en especial por la implementación del programa Ecobici y la reforestación en la Ciudad de México. Ya en temas más serios, Marcelo señaló que por la vía diplomática, el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos información relacionada con el supuesto espionaje que el Pentágono ha hecho a las Fuerzas Armadas, así como la infiltración de la DEA al cártel de Sinaloa. Además, el canciller pidió al dirigente de Morena, Mario Delgado, que le tome en cuenta al momento de hacer la convocatoria para los aspirantes de la candidatura presidencial para el partido. Esto, luego de que se supiera que será después de junio, cuando se haga la convocatoria presidencial de Morena. Fiel a su costumbre, el canciller estuvo activo en TikTok. Sí, en México los dinosaurios significan no presidentes. Para este fin de semana, Marcelo Ebrard no reporta actividades. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y vámonos ahora a conocer las actividades de Adán Augusto López, quien desde Yucatán aseguró que la encuesta rumbo al candidato a la presidencia de 2024 que realice Morena, él se va a llevar la ventaja entre las corcholatas. Bueno, sin pudor alguno, los suspirantes y funcionarios federales prácticamente ya en campaña abierta. Escuchemos esto. La corcholata paisana estuvo de gira por Veracruz, donde asistió a la reunión del Gabinete Federal y acompañó la conferencia matutina al presidente López Obrador para dar cuenta de los avances en materia de seguridad en la entidad. Al finalizar, el secretario de Gobernación fue cuestionado sobre el acompañamiento que brindó el gobernador Cuitlagua García a Claudia Sheinbaum cuando visitó el estado. Adán Augusto aseguró que es válido que cada político tenga sus consentidos para la presidencia en 2024. Asimismo, mencionó que continuará con las giras por el estado de Veracruz. Hoy lo vemos ya pues convivir con el gobernador hace 8 días. Siempre hemos, no siempre hay una relación ahí. No, ¿cómo no? Siempre hemos convivido. ¿No hubo un resentimiento porque acompañó a Claudia? No, porque en algunas ocasiones me acompañó hace 2 o 3 meses también. Se vale, pues. ¿Va a seguir con las giras aquí en Veracruz? Sí, claro. El secretario de Gobernación también estuvo de gira por Yucatán para encabezar la entrega de apoyos por parte del gobierno federal. Y para este sábado, Adán Augusto López estará de gira por Mazatlán, Sinaloa, para reunirse con gobernadores de la región noreste del país para abordar temas de seguridad y turismo a nivel institucional. Roberto Martínez, Heraldo Media Group.
Y bueno, precisamente hablando de que algunos gobernadores tienen sus favoritos, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, pues ya se pronunció, fue el primero en destapar su apoyo al secretario de Gobernación como candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024. Esto al considerar que Adán Augusto está preparado para recibir ese gran legado del presidente y darle continuidad en la historia del futuro de México. Y es momento de conocer ahora las actividades de Ricardo Monreal, quien no es el consentido del presidente, pero hace su luchita por su cuenta propia. Escuchemos esto. El hijo desobediente de la 4T, Ricardo Monreal, impartió este viernes la cátedra a alumnos de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Posteriormente, visitó el Centro de Reinserción Social Tepeji, donde habló con personas privadas de su libertad, presuntamente por razones no jurídicas. Más tarde, sostuvo una reunión con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, para abordar asuntos de justicia. Después, charló con pescadores y amigos en Acapulco, Guerrero. Durante la semana, fue el encargado de juntar al coordinador del PAN en el Senado, Yulem Rementería, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en vísperas del nombramiento de los 3 comisionados del INAI faltantes, así como la agenda legislativa. Y bueno, también anduvo activo en TikTok. Y la música del mar, cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis... Para este sábado estará en Morelos acompañando a la senadora Lucía Mesa en su informe. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Y bueno, cerramos esta sección de las corcholatas con Claudia Sheinbaum, quien criticó la alerta de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en México, luego de la balacera en Plaza Carso. Aquí los detalles. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que Protección Civil tuvo comunicación con los consejos de las 16 alcaldías para revisar algún posible daño tras el microsismo de magnitud 1.8, aunque también mandó un fuerte mensaje, y es que le impresiona cómo hay inventos y primeras planas en algunos medios que son propaganda política. Pidió serenidad y paciencia con el hashtag Es Tiempo de Mujeres. Durante la semana visitó la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como parte del reforzamiento en la cimentación. Y este reforzamiento que se está haciendo pues es fundamental para que no haya riesgos en la Terminal 2. Miren de qué tamaño es el trabajo que se tiene que hacer, y después todo esto en donde estamos ahora tiene que rellenarse. También recalcó que los capitalinos se sienten cada vez más seguros, ya que según la encuesta del INEGI, creció 15% la percepción en esta materia. Para hoy sábado, Sheinbaum estará en Reynosa para dar una conferencia ante estudiantes. Mónica Reyes, Heraldo Media Group. Bueno, serenidad y paciencia pide la jefa de gobierno respecto a los hechos delictivos que han ocurrido en los últimos días, y donde desafortunadamente para los capitalinos el crimen organizado ha estado metido en esos asuntos, pero dice Claudia Sheinbaum, no es un asunto generalizado. Mire, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a encabezar una nueva gira de trabajo por Yucatán para supervisar los trabajos de construcción del Tren Maya en los tramos 3 y 4 que atraviesan esta entidad. Y el día de mañana, domingo, va a continuar su gira de trabajo por el estado de Campeche. Ya sabe, el presidente de la República, pues simple y sencillamente no se queda quieto y trabaja todos los días de la semana. No olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19. Puede enviarnos sus felicitaciones, sus preguntas, sus saludos, pero sobre todo también sus denuncias ciudadanas, porque somos el enlace con la autoridad correspondiente. Ya tenemos mensajitos. Muy buenos días, Alex. Estamos pendientes del noticiero y llegando a Querétaro para pasar este sábado con la familia. Soy Silvia Rivera. Buenos días a todo el equipo del informativo de fin de semana, aquí viéndolos mientras desayunamos con la familia en Oaxaca. Saludos por parte de Diego García. Hola Alex y a todo el equipo de fin de semana, como cada sábado, pendientes de las noticias más importantes del día. Mi nombre es Norma Reyes. Pues un saludo para todos ustedes. Recuerde, 55 91 63 51 19. Escriba
y platique con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Resumen informativo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió defender a las mujeres después de que la Corte Suprema suspendiera temporalmente el acceso a la píldora abortiva. El mandatario calificó la resolución como un ataque político contra las mujeres. Las autoridades fronterizas en Estados Unidos encontraron 800 libras de fentanilo en un camión que transportaba judías verdes a través del puente Otay Mesa en San Diego, California. Se trató de 3.5 millones de tabletas decomisadas con un valor de $21.1 millones. Republicanos de Texas propusieron crear una nueva policía fronteriza con grupos paramilitares que puedan ejecutar arrestos contra migrantes como parte de la estrategia contra el fentanilo. Sobre estos pesan denuncias contra los derechos humanos, de ataques contra personas que no representan una amenaza e incluso asesinatos. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó a las autoridades de Estados Unidos para ser detenido y posteriormente extraditado a su país. Toledo enfrentará 18 meses de prisión preventiva, señalado por corrupción en el caso Odebrecht. Los fiscales piden 20 años y 6 meses de cárcel. A la intemperie y enfrentando el clima extremo del desierto, cientos de chilenos indocumentados se encuentran varados desde hace semanas en el paso fronterizo de Tacna, esto es en Perú. ACNUR y la Organización Internacional para los Migrantes alertaron de la grave situación debido a la falta de alimentos, agua y asistencia sanitaria para los migrantes. 14 personas murieron ahogadas en el lago Güero, ubicado entre la frontera de Zambia y República Dominicana del Congo. El bote zarpó de la isla el lunes por la mañana con 50 personas a bordo y debido a los fuertes vientos, naufragó. Aunque las autoridades de Zambia han rescatado a varios con vida, se desconoce el número exacto de sobrevivientes. Los combates en Sudán han dejado más de 400 muertos y 3.500 heridos. De acuerdo con la OMS, entre los fallecidos hay al menos 9 niños y más de 50 heridos. Otra de las implicaciones negativas es la suspensión de apoyo a más de 600,000 menores con desnutrición grave. Estamos escuchando Like a Virgin de Madonna debido a que la reina del pop sorprendió a sus fanáticos mexicanos con una gran noticia. Hizo un espacio en su agenda para abrir una segunda fecha en su gira en la Ciudad de México para enero de 2024. Esto debido a que las entradas para su primer concierto se agotaron casi de manera instantánea. Solo fue cuestión de minutos para que todos los lugares prácticamente pues quedaran asegurados. Así que a una segunda fecha, una segunda oportunidad, esté atento porque se van a abrir próximamente las ventas para el segundo concierto.
Oiga, hoy es Día Mundial de la Tierra y nada mejor que visitar el Parque Bicentenario. Por la noche va a haber un concierto donde se presentará Beto Cuevas, La Gusana Ciega, entre otros exponentes de la música. Gerardo Galicia, tú nos tienes todos los detalles. Buenos días, ¿dónde andas y cómo están las cosas? Así es, Alex, excelente mañana en uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México y con motivo precisamente del Día Internacional de la Tierra. Nos trasladamos justo al Parque del Bicentenario donde se va a realizar este concierto. Ya lo mencionabas, Beto Cuevas es el artista principal, La Gusana Ciega, habrán algunos más y de hecho los boletos están prácticamente agotados. Hay que conseguirlos a través de conocida página de internet y podemos ver que ya muchísimas personas se dan cita justo en este parque que se ubica en la zona norte de la capital, muy cerca de la estación del metro Refinería. Muchos deportistas, vemos prácticamente llenas las canchas de básquetbol, muchas personas corriendo, incluso en patines y en bicicleta, están disfrutando de este día que lo tenemos un tanto brumoso, Alex, y la verdad es que se presta para hacer ejercicio, se presta para correr. Tenemos una mañana bastante fresca y para los que así lo decidan, se pueden quedar a este concierto que va a comenzar ya por la tarde-noche justo en este perímetro. Únicamente habrá que llegar preparados con el costo de su boleto de estacionamiento. El día de hoy se cobran 60 pesos y pueden dejar su vehículo de forma segura. De hecho, el Parque Bicentenario es uno de los parques también más seguros de la Ciudad de México, enorme, y es perfecto para hacer ejercicio este sábado por la mañana. Por lo pronto, Alex, el reporte, seguimos muy pendientes. Gracias, mi querido Jerry. Se antoja ir a echarse una corridita por allá en ese gran pulmón para cargar aire fresco. Que tengas buen día. Excelente mañana. Vámonos a otros temas y asuntos de salud. Mire, nuestro país podría sufrir un brote de sarampión y poliomielitis por el aumento de menores de edad sin vacunar. En el caso específico de la polio, generaría, si no se toman precauciones, pues incluso la muerte de niños o incluso discapacidad para el resto de sus vidas. Por eso, expertos alertan que esto es resultado de la pandemia de COVID-19 y que hay que tomar previsiones. Mientras tanto, la COFEPRIS publicó una alerta por la venta y distribución de una marca de gotas para los ojos, así como medicamentos para la ansiedad. Son falsos, pues el número de lote y datos de caducidad no coinciden con la información del envase original. Se trata de Manzanilla Sofía y Ambien. Así que usted, si usa este tipo de productos, tenga cuidado y revise que pues realmente sea de marca original. Y mire, la misma COFEPRIS ha reforzado acciones contra clínicas estéticas a lo largo del país, ya que hay casos donde los pseudomédicos realizan todo tipo de intervenciones estéticas sin certificación. Es por ello que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma que regula esta práctica. Vaya, ya era hora que esto evite a los pacientes pues que salgan perjudicados. A pesar de que México es el tercer país del mundo en realización de cirugías estéticas, existen más de 20,000 médicos plásticos falsos, o mejor conocidos como charlatanes. Es decir, que por cada cirujano hay 20 personas sin la especialidad ni certificación que llevan a cabo intervenciones de forma ilegal. Pero, ¿cómo identificar a un falso cirujano? Primero, brinda información poco concreta, carece de certificación, no tiene facultades para operar en hospitales, costos bajos, rebajas o promociones. Durante el año pasado, la COFEPRIS clausuró 78 supuestas clínicas, donde se practicaban cirugías sin permiso alguno, mientras que en 2017, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico registró 654 quejas por prácticas deficientes de médicos en dichas acciones. Ante esta problemática, por fin la Cámara de Diputados logró avalar la reforma que establece la obligatoriedad de un título profesional o certificado para ejecutar intervenciones plásticas, estéticas y reconstructivas, que desde el 2015 ya estaba en la mira. De acuerdo al diputado de Morena, Emanuel Reyes, es necesario avanzar en la materia, ya que el interés económico es grande.
el interés económico sigue motivando a muchas personas a presentarse como especialistas cuando no lo son, abusando así de la confianza y de la necesidad de las personas para poder evitar que los oportunistas practiquen esta actividad. La reforma fue enviada al Senado para su eventual ratificación. Así, la proliferación de pseudomédicos que ofertan operaciones estéticas sin contar con experiencia y que podrían provocar alguna lesión o muerte. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, pues prácticamente el Poder Legislativo le pone freno a los charlatanes en esta materia y vaya que pululan por todos lados. Cada vez es más frecuente que las personas se sometan a este tipo de procedimientos y que ante la alta demanda precisamente haya personas que sin título profesional o simple y sencillamente con algunos otros métodos que no son los correctos, pues te ofrecen que van a cambiar tu aspecto, pero mucho cuidado con lo que las decisiones que se toman, porque solamente hay que dejarse tratar por médicos especialistas de alta profesión y sobre todo pues que tengan la experiencia. Mire, por otro lado, médicos y residentes de la carrera acudieron al Senado de la República para solicitar a los legisladores no aprobar la minuta de la reforma al artículo 79 General de Salud. Esto aprobado por la Cámara de Diputados, pues advirtieron que a través de ella se pretende beneficiar a una asociación civil que regula clínicas de cirugía plástica reconstructiva, ya que con esos cambios también se les permitirá realizar operaciones estéticas. Y para muestra de la falta de certificación en esta materia, autoridades de Tijuana, Baja California, ya tienen ahí 18 denuncias contra médicos charlatanes por no estar regulados. Ana Laura Wong, corresponsal, tú tienes todos los detalles. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarte que actualmente ya suman 18 denuncias en contra de médicos de cirugía estética y 5 personas han sido detenidas por operar sin permisos. Entre ellos, el médico acusado por homicidio imprudencial tras la muerte de la esposa del cónsul de Guatemala en Denver. De acuerdo al secretario de Salud de Baja California, Óscar Medina Amarillas, continúan los operativos de supervisión en clínicas de Tijuana con el fin de verificar que cuenten con los permisos correspondientes y de las 200 clínicas estéticas en Tijuana que cuentan con quirófano, han visitado 187 y clausurado ya 28, la mayoría con problemas administrativos. Esta es la información desde Tijuana, Baja California. Para conversar sobre la situación de médicos cirujanos en el país, doy la bienvenida al doctor Porfirio Castillo Campos, quien cuenta con más de 30 años de experiencia, es una autoridad en la materia, incluso ha inventado sus propias técnicas precisamente pues, para este tema de la cirugía estética. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Hace un ratote que platicábamos, desde que te conozco, esta situación de los médicos charlatanes y el riesgo que representa para la salud pública. Hemos conocido un sinfín de casos, incluso en gente pues, que tiene cierta fama. Sí, claro. Cada vez es más fácil acceder a estos tratamientos y por ello pues, es que se han abierto como si fueran panaderías, muchas estéticas para el embellecimiento y prácticas cirujanas. Pero no todos tienen la capacidad ni tienen la experiencia. ¿Qué representa para ustedes esta decisión que toma el Poder Legislativo en la semana de ponerle un freno? Sí, bueno, esto es de felicitarnos, ¿no? Y de felicitar a todas las personas que están, digamos, involucradas en esto, empezando por una reportera que denunció y que fue víctima además de esto, y ha sido como la portavoz de todas esas víctimas en todo el país, y que lo comentó ante el presidente de la República, y por eso es que también el Poder Legislativo retomó esto de modificar el artículo también, donde dice específicamente que solamente los que tengan el título y la cédula de especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva pueden realizar este tipo de procedimientos. Como tú bien dices, todo esto ha proliferado. Uno, por lo que comentó el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Reyes Carmona, Manuel Reyes Carmona, por el interés económico. Mucha gente aquí se ha involucrado en esto sin ser especialistas,
con diplomados o con disque maestrías en medicina, eso no existe. Y muchas maestrías tomadas en línea, ¿no? Además, son tomadas en línea, entonces esto, la verdad, es una, perdón la palabra, pero es una burla al Sistema Nacional de Salud, una burla a la sociedad y un desprestigio a nuestra especialidad, que para ser cirujano plástico se requiere primero estudiar la carrera de medicina, luego, nada más, como todo el mundo, luego hacer la especialidad en cirugía general y después la especialidad en cirugía plástica. Yo, por ejemplo, tengo la carrera, las 2 especialidades, y entonces estamos hablando, actualmente en mi tiempo eran 6 años de posgrado. Ahora, si quieres tener las 2 especialidades, necesitas hacer 4 años de cirugía general y 4 de cirugía plástica. Estamos hablando de 8 años de posgrado. En cambio, estos personajes se presentan con una disque maestría donde el CONASEM hizo referencia a esto, que si sumas todo son 6 meses en línea. Ahora, en el mejor de los casos. Así es. En el peor, porque los hay, ni siquiera tienen la licenciatura. Así y son de verdad charlatanes que incluso utilizan aceites, utilizan otro tipo de cosas que te van a destruir tus tejidos y que luego, pues, recuperarse no es fácil. No, de hecho, la COFEPRIS lanzó una alerta que esto ya era un problema de salud pública nacional. ¿Por qué? Porque ellos mismos determinaron que hay 20 cirujanos o falsos cirujanos o pseudocirujanos o charlatanes por cada cirujano plástico. Entonces estamos hablando de un promedio de 40,000 charlatanes en el país. Bueno, pues esta situación de alguna manera que era un problema de salud pública ayuda precisamente porque hoy es más fácil que la gente se someta. También se han acabado los prejuicios. Incluso hay hombres que cada vez se acercan a querer hacerse un tratamiento y que ante esta facilidad, por llamarlo de esta forma, o este despojo de prejuicios, pues es que también abusaban de estos pacientes, los médicos. Una vez que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, ha hecho esta aprobación de esta ley, ¿qué es lo que debería de seguir? ¿Una intervención de la COFEPRIS realmente para ser casi operativos? Sí, y bueno, de esto pasa al Senado, donde esperamos todos que se apruebe. Porque como en todo esto, pues hay intereses y hay gente que defiende a estos personajes también. Esperemos que esos que defienden a estos personajes no vayan a tener el poder de parar esa iniciativa y se quede en la congeladora, como se dice comúnmente, ¿no? Así es. Bueno, pues si te parece, vamos a ver las recomendaciones que ya no las habías comentado la vez pasada, pero vale la pena identificar cuáles son las clínicas seguras de operaciones estética, licencia sanitaria, médico con especialidad en cirugía, título profesional del médico, área quirúrgica segura, área de recuperación post-cirugía. Todo esto, el paciente, ¿cómo lo puede identificar? ¿Cómo puede estar seguro de estas recomendaciones para que esté en las manos correctas? Bueno, en el establecimiento tienen que tener todos estos tipos de cosas ahí a la vista. A la vista. Y lo principal es que quien vaya a realizar el procedimiento esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y que tenga el título o la certificación de la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Si le presentan otra cosa que diga diplomado, maestría o X, la verdad, mejor que busque. Ellos me presentan, en el caso correcto, además del nombre, de su cédula, y yo dónde lo puedo consultar. Sí. Esto es muy fácil. En la red, en internet, se puede entrar a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y ahí poner el nombre de la persona que lo va a atender. Si se encuentra allí, significa que es un cirujano certificado, cirujano plástico certificado. Si no está allí, mejor que busque a alguien que realmente tenga la certificación y el título y la cédula de especialista, porque eso es lo que viene en esta ley. Entonces, quienes no tengan estos requisitos están fuera de la ley y por lo tanto están cometiendo un delito que se llama usurpación de profesión. Dabas un dato interesante y que lo quiero retomar. Por cada médico certificado, ¿cuántos médicos charlatanes hay? En promedio, esto es una cifra de hace muchos años, 20. 20, hace un rato. Sí. O sea que se
considera que ha crecido. Ha crecido, sí. Estamos hablando de que esto es un crecimiento exponencial. Estamos... con este problema tenemos aproximadamente un promedio de 15 años. Entonces, como que no había habido la voluntad política para parar este tema, ¿no? Claro. En cambio, ahorita, pues, ha habido esa disposición y esperemos que realmente se acabe este fenómeno. Y es que ni los famosos se han salvado precisamente de estas operaciones mal ejecutadas, ¿no? Uno de los casos más sonados es el de Alejandra Guzmán, quien ha sido operada más de 40 veces en los últimos 10 años por acumulación de polímeros, secuelas tras un procedimiento estético en los glúteos. Cuéntanos de esa parte de lo que significa esto para que la gente entienda lo que representa y tenga cuidado. Sí, bueno, lo que sucede es que introducen o inyectan materiales o sustancias que no son compatibles. Pueden ser, digamos, aceites, aceite de cocina, aceite de bebé. Hemos sabido de hasta aceite de transmisión de coche. Entonces, todo este tipo de cosas, algunos pacientes no sobreviven. O sea, hay pacientes que en el mismo momento o dos, 3 días después fallecen y otros quedan incapacitados de por vida y algunos otros con molestias permanentes. Entonces, esto es lo que sucede cuando alguien incursiona en esto sin tener los conocimientos y no tienen ética, ni criterio, ni principios, ni nada. Otra artista, por ejemplo, que también ha sido víctima de estos cirujanos es Lin May, cuyas cirugías plásticas pues, han sido mal ejecutadas y lo que le han inyectado, pues a todas luces es evidente que le ha dejado la piel inflamada. También está el caso de Lucha Villa, quien se sometió a una cirugía plástica que la dejó en coma. Y estamos hablando de artistas, de personas reconocidas, pero ¿cuántas personas hay que sin tener esta fama pues son parte de víctimas de estos sujetos y que pues después, como dices, es difícil? ¿A ti te han llegado casos de que se hayan metido con algunos cirujanos, entre comillas, y que luego lleguen a ayúdame, doctor, porque lo que me hicieron ha sido terrible? ¿Lo has enfrentado? Sí, como no, he tenido muchos pacientes en donde les han infiltrado en la cara, en las piernas, en glúteos. Entonces, esto a veces se tienen que hacer resecciones. En mi caso, pues yo utilizo una tecnología que lo he comentado, es de láser, entra a través de una punción y con eso logro, digamos, resolver el cuadro sintomatológico del paciente, se quita el dolor, recuperan la coloración de la piel y ese tipo de cosas. Pero vaya, a todos nos ha tocado que nos lleguen pacientes de este tipo. Hay algunos que la verdad está, son casos problemas, muy digamos, trágico en algunos casos. Pues vamos a ver qué pasa con el Senado de la República, que ojalá, como dices, no por presiones no vaya a quedar esto en la congeladora y que para todos aquellos que han abusado o desafíen la ley, pues haya mano dura y procesos penales, porque esto amerita procesos penales. Eso es muy cierto. O sea, lo que pasa es que lo que se requiere es aplicar la ley. La ley ahí está, pero la ley si no se aplica es letra muerta, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de que si la persona fallece, es un homicidio doloso, no culposo, es doloso. O sea, hay diferencia en eso. Y lesiones dolosas también, ¿por qué? Porque ellos ya saben que no tienen la autorización legal ni tampoco tienen los conocimientos técnicos o quirúrgicos para realizarlo. Doctor, ¿dónde te puede consultar la gente? ¿Recibes mensajes? ¿Recibes llamadas? Sí. ¿Dónde se te puede consultar? Bueno, yo estoy en Clínica Lomas Altas. El teléfono es 55-5395-0244. En Paseo de la Reforma, 2608, piso 9. Ahí está, 55-53-95-0244. Gracias, doctor. Que tengas buen día. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Y es hora de hacer enlace con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario Radio y director
de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, ¿qué nos tienes hoy y dónde te encuentras? Querido Alex, me da mucho gusto saludarte desde la gran Ciudad de México y contarte, bueno, en las zonas aledañas a la Ciudad de México, al sur, pero contarte que hoy te quiero comentar acerca de lo importante que es capacitarse al momento de comprar una propiedad, porque todo el mundo nos dice, mija, te di una casa, por supuesto en la casa, y es un tema cultural que tenemos en México y en Latinoamérica desde que somos pequeños, nos inculcan hacernos de un bien inmueble, y está bien, pero te quiero decir hoy que no debes comprar una propiedad de manera tradicional sin entender primero cómo funciona. Para eso es importante capacitarnos, pero lo más importante que tenemos que entender es que los inmuebles son un negocio. Por supuesto que queremos tener una propiedad que heredar, una propiedad que a lo mejor en la que podamos envejecer, está perfecto, pero la vida y las circunstancias cambian. ¿Sabías que en promedio las personas se cambian de casa por lo menos 3 o 4 veces en su vida? Entonces, si compramos una casa con esa idea, seguramente a los pocos años, si tienes algún divorcio o si se van tus hijos o si ya tienes un cambio de trabajo, vas a dejar esa propiedad. Muchos la dejan abandonada porque ni siquiera quieren rentarla. Entonces, hay que entender, por eso les digo ahora, no compren una casa, no compren un inmueble. Tienen que entender que lo que van a comprar es un negocio y entonces tener la visión de comprar una propiedad que puedas rentar. A lo mejor la puedes vivir, ok, está bien que la puedas vivir, pero siempre que entiendas que si la dejas de vivir, te va a poder dejar muy buen cash flow, te va a poder dejar muy buena rentabilidad. Recordar esta rentabilidad compuesta de la que siempre hablo, querido Alex, en la que por un lado tienes cash flow, por el otro lado plusvalía, entonces tienes que comprar una propiedad que te deje rentabilidad y plusvalía. Y por supuesto también entender que al ser un negocio, las propiedades lo que no deja, dejarlo, porque hay zonas en las que por muchos años puede haber muy buena plusvalía y hay zonas en las que de repente deja de haber plusvalía. Entonces hay que entender también cuándo vender, pero sobre todo entender dónde estamos parados. Yo te quiero preguntar a ti y a tu audiencia si ya tenemos una auditoría de activos, si ya sabemos cuánto nos está dejando la propiedad si la rentáramos. Está bien que estés viviendo en ella, pero ¿cuánto te dejaría si la rentas? Pero todavía peor es que nadie sabe cuánto costaba, hoy es 22 de abril, cuánto costaba el 22 de abril del año 2022, cuánto el 22 de abril del 2021. Hay que tener esta estadística para saber en cuánto se va incrementando el valor, tener esta data del incremento de la plusvalía, para que entendamos que los inmuebles son un negocio y hay, por supuesto, zonas muy buenas en las que hay plusvalía del 20, incluso el 30% anual. Zonas como Tulum, querido Alex, han reportado esas plusvalías, pero tampoco va a ser toda la vida, a lo mejor se va a detener en 1, 2, 3 años, no lo sabemos, y es ahí donde hay que entenderlo. Pero la media en México, por ejemplo, en plusvalía, el año pasado fue del 12%, nada mal, pero estamos hablando de un porcentaje, no es en todas las zonas. Zonas que tenían muy buena plusvalía, por ejemplo, Polanco en la Ciudad de México durante años tuvo plusvalías del 15, del 17%. Los últimos años ha tenido una plusvalía muy pequeña, del 2 o 3%. Entonces, quizás si yo tuviera una propiedad en Polanco, estuviera pensando en venderla porque ya no me está dejando plusvalía. Pero tenemos que entender estos dos factores, rentabilidad y plusvalía, y luego entender que no debemos comprar una propiedad si no es un negocio. Tengo muchos amigos, más de 5,000 personas, he sido mentor de 5,000 personas y también quienes han venido a estos cursos que damos en la Academia de Vive de las Rentas, entienden que las propiedades son un negocio y hay quien tiene 3, 4 propiedades y todas las tiene rentadas y le están dejando dinero. Y la casa donde quieres vivir, esa casa en cierta ubicación o en cierto lugar que te gusta, pues la están rentando porque entienden que aunque no sean los dueños, la pueden disfrutar y ese dinero de lo que vale esa propiedad lo tienen en otro lado y les está dejando más dinero. Así es de que les quiero invitar en esta ocasión a tu audiencia a que se den una vuelta por mi página porque tenemos muchos cursos, muchos entrenamientos. Este fin de semana se está llevando a cabo precisamente el reto de 90 días en el que todos nuestros alumnos en 90 días van a terminar comprando una propiedad para que puedan vivir de las rentas. Así es de que los invito a que entren a mi página www.vivedelasrentas.com/academia y que se vengan a un masterclass sin costo que tenemos el próximo miércoles. Ahora también voy a dar mis redes sociales para que me pregunten y les voy a mandar un ebook sin costo. Y también de todo esto hablamos, Alex, aquí en mi programa que se transmite a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM, hoy a las 4 de la tarde aquí por El Heraldo y los jueves 10 de la noche, Mundo Inmobiliario. Llevamos ya 7 años al aire hablando de estos negocios inmobiliarios. Y mis redes sociales para que les pueda mandar este ebook sin costo, mándenme ahora por favor un mensaje. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Les mando el ebook y por supuesto una invitación a este masterclass. La capacitación es importante, pero nadie nos capacita para comprar una casa, querido Alex. Bueno, solamente tú.
Eres el capacitador número 1. Gracias, mi querido Luis. Y te escuchamos al rato a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio, 98.5 de FM en todo el Valle de México y la capital, y en distintas frecuencias radiofónicas en todo el país. Que tengas buen día. Igualmente, Alex, gracias, buen día. Y bueno, ahora es momento de ir con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade. Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta. Tu causa, mi causa. Me da muchísimo gusto saludarlos. Buenos días, yo soy Paulina Greenham. Les agradezco que nos acompañen una vez más en Tu Causa, Mi Causa. En esta edición vamos a tratar un tema muy relevante para todas y todos nosotros. Espero que para ustedes sea igual de importante que es para Fundación Grupo Andrade y para todos los que nos encontramos el día de hoy aquí. Vamos a hablar de la educación de las niñas y niños de México. Por eso queremos conmemorar la Semana de Acción Mundial por la Educación y les vamos a platicar acerca de Proeducación IAP, y para hacerlo ya están con nosotros desde hace rato Sonia Gaspar Villarías, que es directora general, y Mercedes del Valle Medina, directora de Investigación de Desarrollo Educativo. ¿Cómo están, Sonia y Mercedes? Bienvenidas. Muy bien. Muchas gracias, Pau. Aquí estamos. Oiga, pues tenemos mucho que platicar de la educación, porque yo creo que es un tema que todo el mundo, cuando estamos en una mesa, en la sobremesa, platicando, siempre hablamos de la importancia de la educación para cambiar el mundo, ¿no? Y si hablamos de México, es importantísimo hablar de la educación. Yo les preguntaría, ¿cuál es la situación educativa hoy de los niños y niñas de México? Pues mira, pensando particularmente en primaria, que es donde es nuestro campo de acción en Proeducación, algo que es importante que sepamos es que la educación pública en México es muy importante y atiende a la mayoría de la población. Más del 90% de los niños y niñas de México asisten a primarias públicas. Entonces, pues eso es fundamental, ¿no? O sea, sí hay muchos niños en la educación básica. Sí, 9 de cada 10 niños sí tienen educación. Asisten a una escuela pública en nuestro país. El otro va a una privada. Digamos, ¿no? En general, la cobertura a nivel primaria es muy amplia, ¿no? Podemos decir que el problema de la educación en México en primaria no es el acceso a una escuela, es más bien la educación per se, o sea, las carencias a las que se enfrenta toda la comunidad escolar, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos encontramos con maestros con mucha vocación, con muchas ganas de continuar formándose, actualizándose, pero que todavía tienen carencias de innovaciones educativas, carencias de habilidades digitales, de cómo integrar eso en el aula, cómo ofrecer maneras de enseñanza o oportunidades de aprendizaje más contextualizadas a la realidad de los niños, que echen mano de diferentes prácticas, que trabajen, por ejemplo, por proyectos o que lleven investigación al aula, ¿no? Ok. Y entonces, hablando, ya teniendo un poco de los datos de la educación en México, ¿cómo empieza Proeducación? ¿De qué se trata Proeducación? Pues mira, somos una institución de asistencia privada, que somos una fundación, una ONG, una organización de la sociedad civil, como nos quieras llamar, que desde hace 25 años un grupo de personas de la sociedad civil interesadas en la educación se reunieron para ver qué hacían por la educación en nuestro país. Empezaron a ver datos como el que dice Mercedes, ¿no? En aquel entonces también el 90% más o menos de los niños de nuestro país asistían a una escuela pública. Y se dieron cuenta que si querían incidir y querían hacer un cambio, tenía que ser ahí, desde la escuela pública. No una escuela privada y ponerla y darle recursos no, sino desde la escuela pública. Entonces... Claro, porque más ahí está el mayor porcentaje de niños. Si quieres incidir, si quieres cambiar algo de en la educación de nuestro país, tenía que ser ahí. Entonces crearon Proeducación con la idea de contribuir a mejorar la educación que recibían estos niños y niñas. Niños y niñas en escuelas primarias públicas de 6 a 12 años. Primero empezaron con capacitación para maestros, ¿no? Empezaron a decir, ¿sabes qué? Lo más importante ahorita es que los maestros estén capacitados en técnicas innovadoras, que puedan transmitir a los niños, pero lo más importante, la punta de lanza es el maestro. Y en muy poco tiempo nos dimos cuenta que si no trabajabas con niños y padres, era imposible llegar a un resultado. Sí. En la comunidad educativa, nosotros trabajamos con la comunidad educativa, con todos los integrantes de la comunidad educativa, con maestros, con directores, con papás, mamás y alumnos y alumnas. O sea, entonces tenemos programas que abarcan a todos ellos.
¿sí? ¿Para qué? Para lograr comunidades educativas integradas. Que eso sería como la meta, digamos, Exactamente. o sea, que podamos ser, porque claro, yo lo pienso como mamá también con mi hija, digo, si no estás a la par de la escuela y no apoyas a la escuela en lo que está pasando, ni la escuela te apoya a ti en la educación de tu hija, pues entonces si no hay una match. comunicación. No hay una comunicación, no hay. Y es que tú lo comentaste muy bien empezando la conversación, la educación es algo que nos importa y nos compete a todos. Sí, pero luego no sabemos cómo hacerle, porque la platicamos mucho, pero cómo participas. Exacto. Claro. Es ahí donde entra Proeducación, es cómo apoyar a la escuela a que se vuelva una comunidad educativa. Okay. Y todo para que se vuelva una comunidad educativa centrada en el aprendizaje, con mucha capacidad de gestión, para que los niños y niñas desarrollen competencias que los pongan en igual de oportunidades que cualquier niño en nuestro país. Y los niños, y los directores, maestros y padres trabajen juntos para lograrlo. Esa es nuestra meta de las escuelas primarias públicas en nuestro país. ¿Y se encargan de todas, o sea, están tratando de estar en todas las primarias públicas? Pues ojalá y pudiéramos estar en todas. O sea, lo que quieren es llegar a todas, o sea, que todo este sistema lo tengan las primarias públicas. Tenemos un modelo de acompañamiento y fortalecimiento escolar que es a largo plazo, porque no puedes, los cambios no se dan de un día para otro. O sea, no podemos. Exactamente. Claro. No podemos pedir. No puedes cambiarlo. Imagínate, ¿no? Entonces no puedes estar pensando que en 2 o 3 días el maestro va a estar más capacitado y los alumnos van a poder hacer esto y los padres ya van a estar integrados a la escuela. Es un modelo a largo plazo. Es un modelo que nos encantaría replicarlo en todas las primarias públicas de México, ¿no? Sí. En todas las que pudiéramos. Actualmente, en 25 años, te puedo decir que llevamos más de 195 escuelas fortalecidas a nivel nacional. Son más de 130,000 beneficiarios entre maestros, alumnos y niños en estos 25 años. Muchísimo. Y cada año atendemos pues entre 100 y 120 escuelas. Ahorita estamos en 9 estados de la República, pero la réplica, nuestro modelo está totalmente sistematizado para replicarlo en cualquier lado. Y me imagino que tienen que hacer alianzas también para poder llegar a más lugares, a más estados y a más escuelas. De eso depende nuestro crecimiento totalmente. Tenemos varios tipos de alianzas, ¿no? Las alianzas educativas son las alianzas que establecemos con especialistas en varios temas educativos que nos interesa, como la gestión, la participación escolar, desarrollo humano, prevención. Psicosocial, que ahora es tan importante. ¿No? Muy importante, que siempre ha sido, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos, exacto. Esa ha sido una línea transversal de Proeducación, todo lo que es la salud socioemocional y ahorita más, ¿no? Entonces son las alianzas educativas. Tenemos también las alianzas con gobierno, porque obviamente trabajamos en escuelas públicas, son escuelas trabajamos en casa ajena, ¿no? Trabajamos en lugares que tenemos que hacer alianza con secretarías estatales, de educación estatales, con autoridades educativas. Con la propia escuela. Con la propia escuela. Es una alianza que tenemos porque trabajamos con ellos, ¿no? O sea, nosotros no hacemos nada si ellos no quieren. Sí, porque es llegar a ofrecerles lo que ustedes tienen y que ellos también les guste lo que ustedes están proponiendo, que le vean utilidad. Que se vuelva una alianza, que sea una alianza de cooperación, ¿no? De cooperación, de participación conjunta entre escuela, Proeducación, familia, autoridades. Es una labor muy, pues es titánica, ¿no? O sea, la veo como muy fuerte porque son muchos niños, los niños no paran de ir a las escuelas, empieza a haber niños nuevos, no van cambiando cada año los niños y maestros nuevos. O sea, hay que estar actualizando muchísimo lo que pasa en Proeducación y con las escuelas, con las alianzas, ¿no? Exacto. Tenemos nuestro modelo que se llama Escuela Integral, que este modelo de acompañamiento y fortalecimiento escolar está en continuo cambio. Somos una institución que, por lo mismo que acabas de decir, imagínate la pandemia, lo que nos pasó, ¿no? Nosotros tenemos personal de Proeducación en las escuelas, corporativo, y de repente fue pues a sus casas y a ver cómo hacemos para que esto siga sucediendo. Entonces estamos en continuo cambio. El área de Mercedes es investigación y desarrollo educativo y es el área que nos da el input para llevar a escuelas, estar siempre actualizados, estar siempre con las mejores prácticas, con las mejores alianzas, ¿no? Y siempre a la vanguardia, tratando de llevar lo más nuevo y lo más útil para que esto se haga realidad. ¿Cómo subsisten las fundaciones? De repente, ¿cómo eligen a una en lugar de a otra? Y de repente también sé que las premian y les han dado premios. Y entonces, ¿cómo subsiste una en lugar de otra? Pues mira, a lo largo de tantos años. De tanto tiempo. Yo creo que un elemento importante es estar constantemente leyendo y sintiendo el pulso de lo que está pasando, el pulso de la realidad, ¿no? Si tú tienes un modelo y te casas con el modelo y a fuerzas vas a seguir haciendo eso, si la realidad cambia,
se vuelve insostenible lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante para Proeducación, como de subsistencia o de permanencia como fundación, es esto, ¿no? Creo que esto que mencionaste de las alianzas también es importantísimo. No hay institución que pueda resolver los problemas sociales por sí sola. Sí, no. Y tampoco sin la sociedad. Yo creo que es muy importante que la sociedad también se una a lo que sucede con Proeducación, porque yo les preguntaría cuál es el futuro de Proeducación, qué necesita Proeducación también, tanto de las alianzas como de la sociedad. Claro, pues mira, para nosotros lo más importante, bueno, son estas alianzas, el compromiso que tenemos. También tenemos unas alianzas muy fuertes con donantes, ¿no? Con personas e instituciones de la sociedad civil que apuestan por nosotros, que saben lo comprometidas que estamos en Proeducación y que establecen una relación con nosotros a largo plazo. Y para nosotros es muy importante ser un referente para la participación de la sociedad en el contexto educativo. O sea, nosotros tenemos una frase que es la educación es responsabilidad de todos. ¿Cómo? Acércate a Proeducación y te decimos cómo. Tenemos varias formas de participación y queremos siempre hacerlo desde la corresponsabilidad y desde el mutuo respeto. O sea, es muy importante respetar a las comunidades escolares, no imponerles nada. Pues mira, tenemos redes sociales, página de internet, teléfono. Nos puedes encontrar en www.proeducacion.org.mx. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram como Proed IAP, todo junto. Y el canal de YouTube, ese es Proeducación IAP. Ok. Así les digo, Proeducación, podemos encontrar muchísimas formas. Tú metes Proed y encuentras todo. Proeducación. Sí, para podernos seguir empapando de esta información, porque esto pues es un poquito para que la gente conozca lo que hace Proeducación, para que le demos la importancia que tiene la educación en el país, que no solo la hablemos en la sobremesa y sepamos, sabemos que es importante, pero a veces no sabemos cómo sumarnos, ni tampoco tenemos los datos que nos acaban de dar, y es súper relevante tener los datos de los niños y niñas que nos necesitan para entonces entrar y comprometernos con la causa igual que ustedes lo están haciendo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y entren ya a Proeducación, búsquenlos y a ver cómo podemos sumarnos. Todos nosotros siempre podemos poner un granito de arena, porque a veces si no se puede donar, también en lo que haces en tu escuela, en tu casa, puedes compartir lo que están haciendo ellas, y a lo mejor en tu escuela o en la escuela de tus hijos pueden buscarlas y hacer algo diferente o hacer una alianza. Así es que gracias, Mercedes, gracias, Sonia. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Y yo los espero la semana que entra. No se les olvide que esto es Tu Causa, Mi Causa. Síganos también en nuestras redes sociales, vean los videos en YouTube y los espero la semana que entra. Gracias por estar aquí. Fundación Grupo Andrade, Nuestros Niños y Niñas Nos Necesitan, presentó. Tu Causa, Mi Causa. Mire, le tengo información relacionada a la Ciudad de México. En atención a las demandas por parte de las y los residentes de las colonias Viaducto Piedad y Nueva Santa Anita, el sistema de aguas de la Ciudad de México, en conjunto con la alcaldía Iztacalco, dieron a conocer la determinación de suspender las operaciones de carga de pipas en el Pozo Nueva Santa Anita, toda vez que el mismo será inhabilitado para tal actividad, cesando actividades en lo inmediato, por lo que se llama a tomar previsiones. Vámonos a otras cosas. Mire, es momento de los deportes, porque este sábado se van a enfrentar los llamados cuatro grandes. Por un lado, América recibe al Pumas, mientras que las Chivas al Cruz Azul. Y ya entro en comunicación con nuestro experto en deportes y amigo Luis Enrique Alfonso para conversar también sobre la actividad deportiva del fin de semana. Mi querido Luis Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Un gusto saludarte, extrañando no estar ahí. Pero antes de abordar esto del pasaje de los cuatro grandes, quiero poner un tema sobre la mesa después de que se da a conocer un video ayer que ocurrió, quiero pensar, previo al partido entre Tijuana y León que se jugó en la frontera norte de nuestro país. Es un video en donde podemos ver por enésima ocasión, Alex, otro brote de violencia desmedida, de solamente por llevar la playera del equipo rival, visitante, agarran a patadas a una persona, por respeto a la audiencia, ahí está el blur, pero lo dejan tirado, de inmediato se hacen otro conato de bronca para aficionados de León, tratan de mesurar, tratan de tranquilizar, al que está grabando también van y lo agreden. El partido, con la venta de boletos en el Estadio Azteca del América
Pumas también hubieron conatos de violencia, Alex. La violencia nunca se fue del fútbol mexicano. Pensamos que después de la pandemia y después de lo ocurrido en Querétaro, con algunas medidas que habían puesto como el Fan ID, campañas, llamados, esto había radicado, pero solo se ha maquillado. Solamente lo que han hecho es voltear la cámara hacia un costado para que no se vea realmente la realidad de lo que está pasando en los estadios del fútbol mexicano. Faltó mano dura, Alex, cuando se detuvieron a más de una veintena de presuntos responsables en esta tragedia que ocurrió en Querétaro, y esto me parece que fue un llamado a la impunidad, porque vemos otra vez en todos los estadios de fútbol mexicano este tipo de expresiones que siguen y siguen, y el asunto es que parece que no tiene fin, Alex. No sé qué piensas. No, es que la violencia está contenida en la ciudadanía, pero sobre todo en los aficionados, ¿sí? Por un lado, veíamos ahí incluso en las imágenes que no hay ningún tipo de seguridad. Este es otro de los puntos. Hay que recordar que en el caso de Querétaro, cuando ocurrió esto, una de las cosas que revela el asunto es la falta de seguridad. Habían contratado a una empresa que no tenía al número de representantes de la seguridad que se debe de tener, y gente que había sido prácticamente improvisada. No hay ningún tipo de capacitación. Eso por un lado, respecto a la responsabilidad que deben asumir las directivas y los clubes deportivos. Pero por el otro, también pues es el llamado a la ciudadanía, que pues tampoco deberíamos estar como pilmamas de las personas, pero claro, sí llama mucho la atención y lastima que esto ocurra de nueva cuenta. Y Alex, y si no respetan, si se quebranta la ley, que se aplique, pero que se aplique de una manera contundente, que realmente se vayan homologando ya los códigos civiles y penales de todos los estados con el fútbol mexicano, que se sienten ya las autoridades de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, para realmente hacer esta labor, porque no es posible que a un tipo le metan unas cuantas horas a la cárcel cuando lo llegan a detener, y hay otros en otro estado de la República que se vayan un día o 2 días, pero que salgan pagando 200 pesos. Tiene que haber una sanción ejemplar que siente un precedente, porque si no, esto se va a estar repitiendo. Y el Fan ID, que tanto se ha dicho para que las familias puedan ir tranquilas, no se está haciendo como se debe hacer. Es un gasto que muchos de los dueños de los equipos no lo están haciendo y lo están retrasando. Te dicen que ya es obligatorio, pero seamos honestos, Alex. Cuando tú llegas al estadio, han habido portazos, salen incluso los medios, los que trabajan en el club local y dicen, ¿saben qué? Paciencia, ya estamos rebasados, se va a abrir la puerta, van a entrar todos ya sin el Fan ID. Entonces, ¿cuál es realmente? ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos realmente esperando que venga una tragedia más grave que lo de Querétaro? Que se maquilló, que simplemente se obvió, que no se aplicó un marco jurídico responsable. Estamos esperando que haya más muertos, que haya de repente más violencia. Esto es realmente lo que nos tiene que centrar a reflexionar. Si la gente, si un grupo de rijosos no van a entender, hay que aplicar la ley de manera tajante. Pero estos son los que tienen secuestrado el fútbol, Alex. Y son imágenes que a mí en lo particular me avergüenzan. Definitivamente. Mira, nos queda un minutito de tiempo y que ojalá que el partido América-Pumas, que es uno de los que más calientan a las barras deportivas, no repita nunca más una situación de este tipo. Y ojalá se le dé la seriedad que se debe cuando sea América Pumas, cuando sea Cruz Azul Chivas, cuando juegue Querétaro León, cuando jueguen todos, porque si no, en serio, esto es un círculo vicioso y parece que no ocurre nada. Cada fin de semana se habla de todo menos de lo que realmente pasa afuera y dentro del estadio, en las tribunas. Por último, pronóstico para hoy, América Pumas. Voy con el efecto Turco Mohamed, yo sé que tú eres Aguilor, pero voy empate solo por llevarte la contraria. Cruz Azul Chivas. Voy Cruz Azul. Bueno. Ojo, ojito. Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Luis Enrique. Un abrazo. Abrazo, Alex. Abrazo a todos. Hasta aquí el informativo de fin de semana de este sábado. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana en radio por el 98.5 de FM, porque la noticia no descansa. Éxito.